¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Así es, como han podido ver en la descripción del video, en la miniatura del video, vamos a hablar del famoso emperador Constantino, del cual se ha dicho muchas cosas y de hecho hay una aseveración muy constante que se dice que el emperador Constantino inventó la Iglesia Católica, que el emperador Constantino creó la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar muy a detalle de eso. Hay que entender primeramente que el emperador Constantino llegó a bautizarse, pero lo hizo con el rito arriano, del cual vamos a hablar más adelante. Esta circunstancia ha generado que en la Iglesia Católica Constantino no sea reconocido como santo. Hay algunas iglesias orientales que confirman y que creen que él realmente llegó a los altares. Pero más allá de este detalle, quiero profundizar en datos históricos. Mucha gente ha pensado desinformadamente que el emperador Constantino hizo la Iglesia Católica por un hecho muy conocido, que es el famoso Edicto de Milán. Y más aún se confunde de la participación del emperador respecto al Concilio de Nicea y respecto a este Edicto de Milán, donde se cree que se dio o se inventó una especie de iglesia que representara al Estado y que era el Estado el que controlaba este cristianismo inventado. Vamos a hablar una conclusión al final que es la que más me interesa, pero vamos a aterrizar en este punto. Lo que hay que entender y lo que es completamente verdadero es de que si bien es cierto el emperador Constantino realizó el edicto de Milán, pero lo que hace el edicto de Milán simplemente es dar libertad religiosa a todas las personas. Porque hasta antes del edicto de Milán había una fuerte persecución contra los cristianos, contra la iglesia, pero también había disturbios y problemas con comunidades judías, con otros credos más minoritarios, y pues la religión oficial estaba en este, digamos, politeísmo del cual el Imperio Romano se caracterizaba. El edicto de Milán va a dar esa libertad religiosa y además va a empezar a devolver a la iglesia todas las cosas y propiedades que se habían, digamos, decomisado en periodos anteriores. Al dar esta facilidad a los cristianos, todos los obispos y todos los presbíteros y finalmente toda la comunidad cristiana que había ya sobrevivido al último, digamos, a la última persecución realizada por el Imperio Romano, sin temor a equivocarme, fue por Diocleciano, sobre todo en la parte oriental más que en la occidental. Empezó a haber un ambiente de renovación porque con esta libertad religiosa lo que hacen los obispos y los presbíteros y todas las comunidades empiezan ya a profesar su fe libremente, ya no se les perseguía, ya no se les cobraba algún impuesto especial, ya no había vergüenza, temor social. Sin embargo, si bien es cierto que hay una libertad religiosa, pero digamos en el ámbito de la costumbre y de la población se va dando esta libertad progresivamente porque en la sociedad, muy por encima de la ley, había esa discriminación contra los cristianos. Entonces, con el edicto de Milán no hace que el Imperio Romano o no hace Constantino inventar una iglesia en el edicto de Milán, simplemente lo que le da es libertad religiosa. ¿Cuándo es que el Imperio Romano acoge el cristianismo y lo convierte en la religión oficial del Estado? Prácticamente, sin temor a equivocarme, muchos años después. Prácticamente el nieto o bisnieto del emperador Constantino, estamos hablando de reinados más adelante, ya para ese entonces el cristianismo ya había crecido bastante, las iglesias estaban
institucionalizando mejor, organizando mejor. Obviamente que siempre ha habido una jerarquía en la comunidad donde era liderado por un obispo, pero para ese entonces, para ese futuro, recién el Imperio Romano, muchos años después, acoge el cristianismo y lo convierte en la iglesia, perdón, en la religión oficial del imperio. Entonces, ese es un dato. Y otro dato importante es de qué manera participó el emperador Constantino en el famoso credo niceno que se dio en el 325. Lo único que va a hacer el emperador Constantino, al darse cuenta que el cristianismo estaba creciendo muy fuertemente y ya prácticamente no había, digamos, ciudad dentro del imperio donde el cristianismo no había llegado, y se daba cuenta de ese proceso evangelizador, más aún su madre, Santa Elena, del cual ella es santa, gestiona toda una investigación para viajar a Tierra Santa, a Jerusalén, y hacer toda una expedición arqueológica para encontrar la cruz donde nuestro Señor fue crucificado, entre otros templos y entre otros lugares sagrados para el cristianismo. Entonces vemos que el círculo social del Imperio Romano, de la nobleza, tanto del pueblo como de la nobleza, ya estaba introducido con el cristianismo. Entonces son justamente estas personas que direccionan al Estado con los obispos, y al darse esa libertad religiosa, pues empieza a darse cuenta los cristianos de que necesitan ponerse de acuerdo para confirmar la fe. Lo único que va a hacer el emperador Constantino es brindar un palacio de verano donde se va a celebrar el concilio, porque recuerden que hasta para ese entonces no habían las grandes iglesias. Sin temor a equivocarme, se estaba la primera gran basílica que se empezaba a construir es San Juan de Letrán, pero incluso la Basílica de San Pedro no se conocía como la conocemos entonces, ¿no? Muy probablemente era una pequeña iglesia y que se estaba generando, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el emperador es facilitar los medios de transporte para que todos los obispos que estaban dentro del Imperio Romano se juntaran en Nicea y confirmaran la fe del cual ya habían, digamos, dado testimonio. Cuentan los historiadores que muchos de los obispos que participaron en el concilio todavía tenían en su cuerpo los golpes, los grilletes, los azotes de la persecución de Diocleciano. Más aún, los obispos estaban muy preocupados y temerosos de realmente entender las intenciones del emperador, ya que hasta hace no mucho eran justamente el Imperio Romano los que los hostigaban, los que los perseguían, los que les golpeaban, los que los encarcelaban, y pues los obispos, al reunirse en Nicea, en el palacio del emperador, pues estaban con un poco de temor, ¿no? Si, ¿qué pasará si el emperador cambia de opinión y nos quita la vida? Al final se celebra el concilio. Si bien es cierto, el emperador facilita esos espacios y participa en ese sentido, pero él, al desconocer completamente del cristianismo, eh, deja que los obispos decidan el tema de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y para que el concilio tenga esa validez, el Papa es representado también por un emisario, y finalmente con la confirmación del obispo de Roma se logra confirmar el concilio de Nicea. Entonces, no es cierto de que el emperador tiene que ver algo con que tergiversó la fe o inventó las cosas. Yo les invito a que se dé un tiempo para investigar qué es lo que creía la Iglesia antes del Concilio Vaticano, perdón, antes de el Concilio de Nicea o antes del Edicto de Milán, y qué creía la Iglesia después del Concilio de Nicea y después del Edicto de Milán. Y se van a dar cuenta que tanto antes como después existía ya una iglesia, empezando jerárquica,
que tenía un obispo a su cabeza, que entre todos los obispos había un obispo que tenía la máxima autoridad o la máxima participación o protagonismo, que era el obispo de Roma. Se van a dar cuenta que había un culto que se hacía el domingo. Se van a dar cuenta que había un culto donde en ese domingo se celebraba un acto con dos partes, llamada la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Se van a dar cuenta que en ese culto, además, se creía que cuando se rompía el pan y se bendecía el vino, se convertía en el cuerpo y la sangre de Jesús. Tanto antes como después se creía que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, sino la cuestión era de qué manera podemos explicarlo. Esa era la gran pregunta de la iglesia del año 325. Vamos a darnos cuenta que ya existían los 7 sacramentos, vamos a darnos cuenta que los cristianos ya pensaban que después de esta vida necesitaban purificarse un poco más y existía la oración por los fieles, por los difuntos. Se creía, por lo tanto, también en la intercesión de los santos, se creía que María es Madre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Más aún, es la Iglesia Católica la que confirma cuáles son los libros inspirados del Nuevo Testamento y cuáles también van a ser anexados del Antiguo. Entonces, amigos míos, el emperador Constantino nada tiene que ver con la supuesta invención de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha existido siempre, desde el siglo I hasta nuestros días. Conocer la historia nos ayuda a entender mejor el contexto de la Biblia. Lamentablemente hay mucha gente no católica y católica que piensa que si no está en la Biblia no existe. Eso no está bien, porque la iglesia fue creciendo y se fue desarrollando durante el mismo siglo I, durante el siglo II, durante el siglo III, incluso más adelante. Hay una frase muy famosa que dice: Jesús es relación y no religión. Y nace una pregunta: ¿dónde dice eso en la Biblia? Nos vamos a más bien encontrar en la Biblia que ya había una iglesia jerárquica, ya había una iglesia organizada, ya había una iglesia que, que como dice San Pablo, habla del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de manera real y no simbólica. Nos vamos a dar cuenta que la misma Biblia nos habla que es importante estar unidos en la única religión que existe, que es la Iglesia Católica. Gracias amigos por su atención, paz y bien, y nos vemos en otro video.